Buen día, mi nombre es José Gabriel Mendoza Grimaldi, estudiante de la Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El tema del trabajo que voy a desarrollar se titula Análisis de los antecedentes teóricos del enfoque de la gobernanza con énfasis en la participación ciudadana. El contenido de este trabajo inicia con unos cuestionamientos iniciales. La búsqueda de respuestas a estos cuestionamientos iniciales nos dará pauta para los aprendizajes que estamos buscando. Después continuaríamos con el análisis de los enfoques de pensamiento y acción, como son el de la gobernabilidad y el de la gobernanza. Respecto a la gobernanza, analizaríamos la cuestión de la legitimidad del gobierno, cómo un gobierno eficiente y este proceso de gobernar, cómo se ha dado en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, en diferentes tiempos y en diferentes lugares, para finalmente pasar de la función del gobierno al proceso de gobernar, que es la gobernanza, con alguna definición y cómo el papel de la sociedad civil se ha manifestado en una nueva gestión pública. El propósito de este trabajo es precisamente comprender cuál ha sido la función del gobierno, cómo los gobiernos han realizado esta función, esta labor a través de diferentes situaciones, de diferentes momentos y cuáles han sido los resultados, y si los resultados han sido los esperados o no han sido los esperados y por qué. O sea, reflexionar sobre esta parte de por qué los resultados en los gobiernos no han sido los esperados, por qué no existe una garantía de que un gobierno eficiente puede satisfacer estos anhelos universales de justicia, paz, prosperidad, progreso económico, etcétera. El primer cuestionamiento inicial va referido a la eficiencia del gobierno. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo hacer que un gobierno atienda las necesidades de la gente? ¿Cómo hacer que el gobierno sea eficiente? ¿Qué fórmula mágica? ¿Qué mecanismos? ¿Cómo podemos hacer para que el gobierno resuelva, atienda estas necesidades e intereses de la gente, de sus gobernados, para lograr estos anhelos universales de democracia política, crecimiento económico y justicia social? ¿Qué se puede hacer? La otra pregunta es: ¿qué relación existe entre los gobernantes y los gobernados? ¿Cuáles han sido estas relaciones? ¿Hemos dejado que el gobierno tome las decisiones? ¿Los ciudadanos hemos depositado en una persona o en un grupo de personas? ¿Hemos confiado en ellos lo suficiente o lo hemos hecho solamente de manera cómoda para no involucrarnos tanto y dejar que sean ellos quienes tomen las necesidades? ¿Hemos depositado nuestra confianza en un grupo de personas para nosotros asumirnos como seres que nos van a conducir y que mágicamente el Mesías nos va a llevar a esos niveles de prosperidad? ¿En qué momento hemos hecho? ¿Lo hemos hecho? ¿No lo hemos hecho? ¿O por qué? ¿O por qué no lo hemos logrado? El tercer cuestionamiento vendría relacionado con esto. En muchas regiones del planeta existen altos índices de prosperidad, de seguridad, de bienestar común, de bienestar social. ¿Y por qué en algunos lugares sí se ha presentado y por qué en otros no? ¿Por qué algunas sociedades, algunos países, algunos lugares han logrado esta organización plena y por qué en muchos otros no? ¿Qué es lo que está en el centro? ¿Cuál ha sido la forma de gobierno? ¿Cómo se han organizado? ¿Cómo han depositado esta confianza en los gobiernos? ¿Qué función han tenido estos mismos gobiernos? ¿Y cuál ha sido la función de la sociedad civil? ¿Qué han hecho? ¿Qué han dejado de hacer? ¿Por qué algunos han hecho múltiples acciones que los colocan en niveles de bienestar? ¿Y por qué muchos otros han dejado de hacerlo? ¿O cuál es la situación? ¿O por qué no lo han logrado? Estos cuestionamientos básicos nos llevarán a la búsqueda de respuestas y al proceso de investigar. A manera de introducción puedo señalar el enfoque de la gobernabilidad y de la gobernanza. La gobernanza es el tema que se ha desarrollado más. Los analistas han caído en la cuenta de que gobernar a un país o a un pueblo o a una sociedad no basta solamente con depositar la confianza en un grupo o en una persona. Es necesario que se integre junto con la sociedad para que se puedan atender y resolver esos asuntos. Que es necesario involucrarnos todos, que nos hagamos todos responsables de las decisiones y de que todos nos esforcemos para superar, para hacerlo. Depositar la confianza en una sola persona no nos garantiza nada y puede ser un gran riesgo de que nos provoquen situaciones incómodas. Un gobierno que pretenda imponerse desde la parte gubernamental como el Salvador, el Mesías, el que lo sabe todo, el paternalista, el que tiene los conocimientos, el que tiene todo el aparato para buscar el bienestar de sus hijos, no ha dado resultados. Los gobiernos no deben de funcionar más así, no deben asumirse como un gobierno todopoderoso que tiene los recursos, que tiene los conocimientos para velar por el bienestar de sus hijos.
no funcionan tanto así las cosas. Históricamente se ha demostrado que estos gobiernos no tienen los resultados que se esperan. El tema es fundamental porque es necesario reflexionar sobre esta parte, porque toda la teoría tenemos que aplicarla a la realidad. La sociedad mexicana hemos vivido, seguimos viviendo y seguramente seguiremos viviendo situaciones que nos colocan como una sociedad con muchísimas áreas de desarrollo. Vivimos grandes niveles de pobreza, injusticia, servicios públicos deficientes, corrupción, fragilidad del Estado de Derecho. Y todas estas situaciones que vivimos tienen un origen. Entonces, ¿en dónde viene ese origen? ¿Por qué? Viene desde el gobierno, viene desde la misma sociedad civil, viene desde la falta de integración, viene desde el manejo político, viene desde diferentes intereses. ¿De dónde viene toda esta situación que estamos viviendo? ¿Y qué podemos hacer o cómo podemos integrarnos, organizarnos para poder incidir más un poco en esta parte? En cuanto al desarrollo en el sustento teórico, el analista e investigador Luis Fernando Villanueva hace un análisis muy puntual sobre lo que ha sido el tránsito de gobernabilidad a gobernanza. En cuanto a la gobernabilidad, Villanueva señala que se enfoca la función del gobierno, como si el gobierno fuera quien tuviera todas las riendas, todo el camino, todo por hacer. Un gobierno eficiente, un gobierno que tiene los recursos, que tiene los conocimientos y que incluso puede tener la buena voluntad. En este camino también se menciona la parte de la legitimidad y de la democratización. Los gobiernos autoritarios, los gobiernos tienen un pretexto, ese tipo de gobiernos, para no tener buenos resultados, porque están basados en la pasión del gobernante, en la ambición, en la soberbia, en la vanidad del gobernante. Entonces, como que hay esta cierta justificación de que si la sociedad no está bien gobernada, ha sido en parte por esta autocracia, por estos gobiernos, pero no solamente en los gobiernos autoritarios, porque en los gobiernos democráticos incluso, aquellos que tienen legitimidad, que han sido elegidos, que han obtenido la confianza de la gente, no tienen los resultados esperados, no existe la eficiencia a pesar de todo. Entonces, tener un gobierno democrático no nos garantiza nada. La historia así lo ha señalado y y quienes han provocado la mayor parte de las crisis no ha sido el Estado, que el Estado puede estar bien conformado. Han sido los gobiernos que no han tomado las decisiones, que los han basado en esta parte, porque al fin y al cabo los gobiernos están conformados por personas, por seres humanos que tienen pasiones, debilidades, ambiciones, son vanidosos y pueden tomar este tipo de decisiones dejándose llevar por estas pasiones y perdiendo de vista el bienestar público. Los gobiernos, desde la función de gobierno, no han tenido los resultados esperados. Y es necesario hacer otra mirada hacia la otra parte, hacia la parte de la sociedad civil organizada. La sociedad, ¿de qué forma puede participar? ¿De qué forma puede incidir para, para contribuir a lograr estos anhelos universal de justicia, paz, convivencia, armonía, progreso, que son tan necesarios? En el, en el concepto de gobernanza es importante integrar los dos elementos, gobernabilidad y gobierno y sociedad civil, gobernantes y gobernados. ¿Cómo integrarnos? ¿Cómo integrarse? Esa es la parte de la gobernanza. Este proceso de gobierno, la experiencia ha demostrado que tiene que darse de esta manera. No es la garantía, pero es la mejor propuesta. Los gobiernos no pueden solos, no pueden hacer toda esta parte. En cambio, la sociedad civil tiene muchísimo que aportar, hay un gran potencial social. Grupos de empresarios, académicos, sindicatos, políticos, investigadores, los mismos vecinos, ambientalistas. Dentro de la sociedad civil hay un gran potencial que no se aprovecha para el gobierno. Los gobiernos tendrían que hacer esta parte de humildad y reconocer que solos no pueden y que tienen que involucrar a la sociedad civil para que juntos puedan transitar a esta parte en el diseño de las políticas, la puesta en práctica, la evaluación y continuar con este proceso cíclico. Este proceso de la gobernanza es lo que se está proponiendo aquí hacer. Esta alianza, esta alianza estratégica necesaria e imprescindible para que podamos organizarnos y transitar por lo que todos estamos queriendo. No basta la buena voluntad de la gente, en México lo estamos viviendo. Eh, hemos vivido épocas de transición
hemos vivido épocas muy interesantes en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, lo seguimos viviendo y seguramente lo seguiremos viviendo porque tenemos todavía muchísimas áreas de oportunidad, nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por recorrer, tenemos que seguir trabajando tanto, pero una parte para atender las realidades es hacer el análisis teórico. De este análisis teórico tenemos que transitar a la realidad. Y desde nuestro ámbito de acción cotidiano, como vecinos, como académicos, como ciudadanos, como padres de familia, tenemos muchísimo que hacer como parte de la sociedad civil. Lo deseable para la gobernanza es fortalecer esos dos elementos. Un gobierno fuerte, eficiente, que tenga los conocimientos, la técnica, la voluntad, y por otra parte una sociedad civil organizada que sea capaz de contribuir con todo el potencial para el diseño de las políticas públicas y la atención a los problemas públicos. Eso es lo que se desea, lo que se pretende. ¿A través de qué medios? ¿Cómo podemos organizarnos? Cuando tenemos más claro que solamente integrados entre gobierno, entre gobernantes y gobernados, podemos atender mejor las situaciones públicas y mejorar y acercarnos a esos anhelos universales, ¿por qué medios lo podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr? ¿Cuáles son las vías? ¿Cuáles son los mecanismos? Podemos hacerlo desde los mismos partidos políticos, fortalecer los mismos partidos, no cambiar esa relación en donde el grupo en el poder se manifiesta como el soberbio y toma sus decisiones solamente pensando en cuestiones electorales, en que se mantenga, y para eso simula, engaña, controla. Y por otra parte, los grupos de oposición, tampoco podemos continuar con esa parte de que buscar poner el pie para que el otro caiga, centrarnos en la debilidad del gobernante, magnificando sus errores. Tendríamos que hacer esa alianza, que los partidos políticos dejen de buscar siempre la parte electoral, siempre están buscando, tanto del que gobierna como el que oposición, siempre están buscando la forma para hacer caer al otro, para debilitarlo, para mantener su poder o para acceder al poder. Eso es un pleito continuo, una forma que no podríamos, que tendríamos que revisar y analizar para hacerlo. Otra vía es la misma sociedad civil organizada, desde las organizaciones civiles, hay muchísimo que hacer. Hay organizaciones civiles que atienden cuestiones sociales, atienden la pobreza, atienden la educación, atienden los servicios médicos, lo hacen con sus propios recursos, con su propia organización. Está muy bien, lo hacen muy bien, de muy buena manera, con donativos de diferentes partes. Y la integración con el gobierno, que el gobierno reconociera esta parte y que se diera cuenta, que tuviera un poco de humildad, que entendiera que el gobierno no puede solo, que necesita de la sociedad civil organizada, que tendríamos que hacer realidad este complemento, ese término de la gobernanza. La gobernanza está en el centro del análisis teórico y tenemos que hacerlo realidad, tenemos que llevarlo a la práctica. Los grupos de investigadores, los grupos de científicos, los ambientalistas, que no existiera un pleito entre unos y otros, que existiera esa coordinación tan necesaria, los grupos artísticos. Sabemos que quienes tienen las funciones de gobierno actualmente, y lo estoy relacionando con nuestra realidad nacional, no tienen los conocimientos técnicos, científicos, que existen muchos oportunistas que se cargaron al momento, que aprovecharon la circunstancia para obtener funciones de gobierno en los congresos, diputados, senadores que se cargaron, que vivieron las circunstancias de un partido político, pero que no tienen estos conocimientos y tal vez muchos de ellos sí tengan la voluntad, pero la sola voluntad no basta. Tenemos que hacer ese análisis. Tal parece que en México tenemos que volver a empezar cada 6 años. Parece que estamos empezando como si todo lo anterior hubiera sido malo, como que habría que destruirlo, como que habría que sacar la guadaña para destruir todo el pasado y empezar a construirlo. No tiene que ser así. Tenemos que reconocernos como sociedad civil fuerte, organizada, y tenemos que exigir justamente esos gobiernos legítimos, democráticos, sí está bien, pero también que sean eficientes. Y la sociedad civil no podemos dejar todo en manos de aquellos. Tenemos que organizarnos y continuar hacia adelante. A manera de conclusión, señalaría que para gobernar se requieren acuerdos, acuerdos entre la parte política, pero también acuerdos entre la sociedad civil. Refrendar el término de la gobernanza, en donde se requiere un gobierno sólido, fuerte, consolidado, y sociedad civil igualmente, y que esa integración entre ambos elementos, gobernantes y gobernados, es lo que nos puede dar la mayor oportunidad de acercarnos al desarrollo o de seguir avanzando, de seguir construyendo bases para avanzar.
como sociedad mexicana tenemos muchísimo todavía que hacer, muchísimas áreas de oportunidad, muchísimo camino por recorrer, pero solamente si revisamos hasta qué punto hemos sido activos y participativos, podemos ser más optimistas en cuanto al futuro. Gobiernos abiertos, plurales, inclusivos, que nos escuchen, que nos hagan saber que también nosotros somos importantes, sociedad civil que no espere las dádivas del gobierno, que no espere los programas sociales para solventar sus necesidades económicas, sus necesidades de todo tipo, que la sociedad civil no podemos seguir estirando la mano para que gobierno o para que papá gobierno nos atienda y nos solucione nuestros problemas. El enfoque de la gobernanza está en un momento muy pertinente, la realidad nacional nos lo exige, la parte teórica nos va a brindar los elementos para que cada cual desde su espacio de acción cotidiano haga realidad, mejore su práctica y contribuyamos todos a lo que estamos buscando como sociedad, como seres humanos. Una democracia política que nos acerque a un crecimiento económico y que se manifieste en un bienestar social y en una justicia para todos.